Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo los casos de algunas reinas y nobles que se casaron con maridos lisiados o discapacitados, teniendo que lidiar con esposos que sufrían desde graves malformaciones óseas y cojeras de nacimiento, hasta degeneraciones genéticas severas y una obesidad mórbida que limitaba por completo sus vidas. Espero que os guste este vídeo. Enriqueta d'Este nació en el año 1702 en el Palacio Ducal de Módena, en Italia. Ella fue una princesa italiana perteneciente a la ilustre casa de Este, siendo hija del duque Reinaldo III de Módena y la princesa Carlota Felicitas de Brunswick-Luneburgo. Enriqueta sería entregada en matrimonio en el año 1728, cuando contaba con 26 años de edad, casándose con su primo Antonio de Farnesio, que era duque de Parma. Esta unión, concebida con urgencia para asegurar la supervivencia de la dinastía Farnesio en el ducado, supuso un auténtico impacto personal para la joven princesa a su llegada a la corte de Parma, debido a la catastrófica condición física en la que se encontraba su esposo. El matrimonio de Enriqueta estuvo completamente condicionado por la invalidez física de Antonio Farnesio, quien padecía de una obesidad mórbida de proporciones descomunales. El volumen y el peso del duque eran tan extremos que le impedían moverse con normalidad, teniendo serias dificultades para caminar o mantenerse en pie por sí mismo, lo que en su época era considerado como una auténtica discapacidad. Esta acumulación masiva de grasa deterioró su salud de forma alarmante, provocándole serios problemas respiratorios y circulatorios que lo obligaban a permanecer postrado la mayor parte del día, además de dificultar bastante que el matrimonio pudiese mantener relaciones íntimas, teniendo que ingeniárselas a Enriqueta como fuese posible para intentar culminar el acto y quedarse embarazada. A pesar de la incomodidad de la situación, Enriqueta cumplió con dignidad sus deberes en la corte, hasta que Antonio falleció apenas 3 años después de la boda, en 1731, por complicaciones de su obesidad. Como era de esperar, Enriqueta no logró quedarse embarazada y se vería presionada a fingir un embarazo falso para retener el control del ducado. Pero finalmente, todo este engaño acabaría saliendo a la luz, algo que fue sumamente humillante para ella. Luisa Benedicta de Borbón-Condé nació en el año 1676 en el Hotel de Condé, en París, en Francia. Ella fue una princesa de sangre francesa perteneciente a la prestigiosa rama Borbón-Condé, siendo nieta del célebre militar Luis II de Borbón, conocido como el Gran Condé. Luisa Benedicta sería casada en el año 1692 con Luis Augusto de Borbón, duque de Maine, quien era hijo legitimado del rey Luis XIV y de su amante Madame Montespan. Este casamiento fue recibido por la joven princesa como la mayor humillación que se le podía infligir, ya que poseía un orgullo dinástico gigantesco y consideraba intolerable el haber sido atada de por vida a un hombre que arrastraba la mancha de la bastardía y que además padecía de una visible discapacidad física. La vida conyugal estuvo profundamente marcada por los complejos y las limitaciones del duque de Maine, quien sufría de una cojera severa y pronunciada desde su nacimiento. Debido a una malformación ósea en una de sus piernas, el duque caminaba arrastrando el pie de forma muy aparatosa y dolorosa, requiriendo apoyos y mostrando una debilidad física general que lo mantenía alejado de las armas.
Esta lisiadura, sumada a su carácter tímido y devoto, lo convirtió en el blanco de los desprecios de Luisa Benedicta, quien usaba su afilado intelecto para anularlo y humillarlo en público a gritos. Para escapar de la corte de Versalles, la duquesa instaló su propia corte en el castillo de Sceaux y organizó las famosas noches de Sceaux, dictando una ley implacable que prohibía dormir por las noches, sabiendo que su lisiado marido tenía una salud frágil y necesitaba descansar temprano, forzándolo a permanecer en vela en los banquetes y en fiestas hasta el amanecer. De esta desdichada unión acabaron naciendo 7 hijos, de los cuales tan solo 3 llegaron a edad adulta, falleciendo Luisa Benedicta en el año 1753, a los 76 años de edad. Ana de Bretaña nació en el año 1477 en el castillo de los duques de Bretaña, en la ciudad de Nantes, en Francia. Ella fue una de las herederas más ricas y poderosas de la Europa medieval, ostentando el título de duquesa soberana de Bretaña por derecho propio, tras la muerte de su padre, el duque Francisco II. Con el fin de que el ducado de Bretaña fuese anexionado a la corona francesa, Ana fue obligada a casarse en el año 1491, cuando tenía 14 años de edad, con el rey Carlos VIII de Francia. El encuentro con su nuevo esposo supuso un verdadero impacto para la joven duquesa, que era una mujer de cultura refinada y exquisita, al descubrir que el monarca francés arrastraba una serie de severas malformaciones físicas que deformaban por completo su aspecto. El matrimonio de Ana se desarrolló al lado de un rey que los cronistas de la época describían con rasgos casi caricaturescos, debido a sus discapacidades óseas. Carlos VIII era de estatura extremadamente baja, tenía el cuerpo encorvado por una joroba, la cabeza desproporcionadamente grande y rasgos faciales toscos. Además, sufría de polidactilia, al poseer 6 dedos en un pie, lo que afectaba gravemente a su equilibrio y le obligaba a caminar arrastrando los pasos de forma torpe y defectuosa ante toda la corte. Pese al rechazo inicial, Ana demostró madurez y se adaptó a su papel de reina, defendiendo la independencia de su ducado natal, aunque la convivencia estuvo marcada por la tragedia al no sobrevivir a la infancia ninguno de los 4 hijos que concibieron. Carlos VIII falleció de forma prematura en 1498 tras golpearse la cabeza con el dintel de una puerta, obligando a Ana a casarse con el siguiente rey, Luis XII, con quien llegó a tener 9 hijos, aunque solo sobrevivirían, por desgracia, 2 hijas. Isabel de Portugal nació en Lisboa en 1503 y fue una culta e inteligente infanta portuguesa perteneciente a la prestigiosa dinastía de los Avis. En el año 1526 contrajo matrimonio con su primo hermano, el poderoso emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque Isabel era famosa en toda Europa por su extraordinaria belleza, elegancia y finos rasgos, su destino la unió a un hombre cuyo físico distaba mucho de los cánones de belleza. Carlos V arrastraba el rasgo más distintivo y antiestético de su familia, un prognatismo mandibular extremadamente pronunciado que hacía que su mandíbula inferior sobresaliese de forma exagerada, impidiéndole cerrar la boca por completo, lo que le daba un aspecto desencajado y deforme que llamaba poderosamente la atención. A pesar de que el impacto visual inicial para la bella Isabel pudo ser impactante, la noche de bodas y la vida conyugal de esta pareja
rompió con todos los moldes de la época. En lugar del rechazo o el asco que solían generar estas uniones, Isabel descubrió en Carlos V a un hombre con una enorme sensibilidad, inteligencia y madurez, que quedó completamente cautivado con la gracia y la belleza de su esposa. El emperador, consciente de su propia deformidad, adoró profundamente a Isabel, y el matrimonio se convirtió en una de las historias de amor más sinceras y apasionadas de la realeza. Aunque no tuvieron la oportunidad de pasar largas temporadas juntos, Carlos llegaría a confiar ciegamente en su esposa y le entregó la regencia de sus dominios españoles durante su ausencia, además de que continuamente se mostraron un profundo respeto y afecto mutuo que superaba cualquier tara física. Cuando Isabel falleció prematuramente en Toledo en 1539, a los 35 años de edad tras un parto fallido, el emperador quedó tan sumido en la amargura que vistió de luto riguroso el resto de su vida y jamás volvió a casarse. María Luisa de Orleans nació en París en 1662 y Marina Neoburgo nació en Düsseldorf en 1667. Ambas princesas, de orígenes e historias distintas, compartieron el mismo y trágico destino dinástico: ser enviadas a Madrid para convertirse de forma sucesiva en las esposas del rey Carlos II de España, apodado el Hechizado. Carlos II era el resultado de generaciones de endogamia extrema dentro de la dinastía de los Austrias, lo que provocó que naciese con severas deformidades físicas, un prognatismo mandibular tan exagerado que apenas le permitía masticar o hablar con claridad, y un cuerpo raquítico que arrastraba constantes enfermedades. Para ambas jóvenes, la llegada a la corte española supuso el enorme impacto psicológico de tener que intimar con un hombre que apenas se sostenía en pie. María Luisa de Orleans fue la primera en enfrentarse a esta realidad en 1679. Al ver por primera vez el rostro deforme de su esposo, la joven francesa no pudo ocultar su pánico, y aunque intentó cumplir con su deber, la convivencia en la alcoba real fue un calvario estéril. Carlos II padecía de eyaculación precoz e impotencia, lo que hizo imposible la concepción. Tras la muerte de María Luisa en 1689 sin descendencia, el relevo lo tomó Mariana de Neoburgo en 1690. Mariana, dotada de un carácter mucho más frío, altivo y dominante, no dudó en utilizar la debilidad física y mental de su deforme marido para manipularlo a su antojo y controlar la política de la corte. Sabiendo que el rey era incapaz de procrear, Mariana llegó a fingir múltiples embarazos para mantener su estatus de poder. Tras años de soportar la decadencia de un monarca que envejecía prematuramente, Carlos II falleció en el año 1700, dejando a Mariana viuda y poniendo fin a la dinastía de los Austrias en España. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os hayan gustado estas 5 historias. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra deformes, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.